tal, chicos? De vuelta, ¿cómo están? De vuelta, ¿ah? Aquí Marito les habla, Marito Casanova, para comenzar, no es que digo comenzar, para seguir nuestro curso de Mundo C#, ¿cierto? Para continuar esta travesía, para desarrollar nuestro sistema propio, ¿cierto? Desde cero, como habíamos dicho antes, desde cero, desde la ingeniería previa hasta el final del sistema programado, ¿cierto? Bueno, en esta segunda versión les traigo un poco, traté de comprimir un poco porque la ingeniería previa es bastante grande, pero les traje los pasos generales, ¿cierto? Para que ustedes puedan pescar esos pasos, tomarlos y desarrollarlos al nivel de detalle que ustedes estimen conveniente. Bueno, yendo directamente a lo que venimos, aquí tengo, si ustedes pueden ver, distintos pasos o distintos puntos que vamos a desarrollar en este video. Estos puntos, si los desarrollamos de forma extensa, podríamos estar muchas horas conversando y analizando cada uno de estos temas. Pero yo voy a intentar comprimirlo un poco, ¿cierto? Tomé una serie de información, a la puesta previa que tengo yo, que a usted seguramente les va a pasar en alguna práctica laboral o en algún proyecto de título, ¿cierto? Si es un proyecto de título, con mayor razón les va a servir aún más, porque esto está enfocado un poco en eso también, en desarrollar un proyecto de título. Bueno, espero que les ayude. Vamos a comenzar. Primero, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a desarrollar un sistema, sea estando en una práctica o sea que nos llega una oferta de trabajo o nos contratan para desarrollar un sistema, lo primero que tenemos que ver es la empresa, ¿cierto? Necesitamos analizar la empresa y cuáles son los factores que influyen en lo que ellos necesitan. Me explico. En este caso, por ejemplo, aquí les tengo, lo vamos a dejar acá para no tapar nuestro itinerario. A ver si mi pulso me acompaña. Ya, por ahí. Voy a indagar más que eso. Ahí, muy bien. Bueno, tenemos aquí la descripción de la empresa. Si les resumo un poco, esta empresa es un plan de mejoramiento, ¿cierto? El cual se dedica a la gestión y a la organización y creación, si es posible, de proyectos que influyan en el tema ambiental en la región, en nuestra región, en este caso mi región, la cuarta región de Coquimbo. ¿Cuál es la idea de este plan? Es, como dice acá, fortalecer los procesos de formación del capital humano y desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética y sustentabilidad. Más que nada, este plan se dedica al tema, indagando en la empresa, ya que es necesario impregnarse de la empresa, se dedica a gestionar proyectos, ¿cierto? Como vemos aquí, los puntos importantes de la empresa: implementar un modelo de gestión de vinculación institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de su función es crear vínculos con las instituciones privadas y públicas del territorio para dar a conocer, enseñar y crear un impacto en estas instituciones sobre el tema ambiental. También contribuyen a los problemas energéticos y ambientales que afectan la productividad y competitividad regional. Dan soluciones, si pueden, sobre el tema, dan soluciones sobre energía renovable, sobre el tema energético, para ayudar al consumo general de la región. Por otro lado, se dedican también a liderar promociones, ¿cierto? A difundir, a hacer diferentes charlas que pueden enseñar y cambiar el pensamiento de la gente sobre el tema de los recursos energéticos. Y por último, tratan de considerar incorporaciones curriculares de la asignatura, en el caso de la universidad, en las asignaturas de medio ambiente, para aumentar la eficiencia energética y la sustentabilidad de la región, ¿cierto? Ayuda mucho a la conexión temprana también con el tema laboral, incluyendo todo este tema de lo ambiental, ¿cierto? Si resumimos todo esto, básicamente es una empresa que se dedica a dar a conocer el tema de la sustentabilidad ambiental, ¿cierto? La eficiencia energética en nuestra región. Bueno, aquí también tienen que hacer cuenta que esto nos llega de la empresa. Yo en este momento estoy analizando cómo es la empresa para sacar una idea general.
Esta es la mesa consultiva, es el equipo de trabajo, ¿cierto? No creo que nos influya mucho en este caso. Esto sí, bueno, dentro de la empresa podemos ver que ellos funcionan de cierta manera. Leyendo esto y haciendo un pequeño resumen, ellos funcionan a través del Mineduc con diferentes proyectos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a ellos les llega ciertos objetivos específicos, ¿cierto? Les llega un objetivo general, por supuesto, que es los 4 puntos anteriores, pero explicado de forma general, y de ese objetivo general les llega un objetivo específico, ¿cierto? Entonces esos objetivos específicos ellos tienen que desarrollarlo, y para desarrollarlo usan estos distintos puntos, distintas estrategias que ellos usan para desarrollar estos objetivos específicos, que ellos lo llaman indicadores de desempeño, indicadores de proceso, estrategias e hitos. Todo esto, ¿cierto? Desde el objetivo específico hasta esta parte de acá, hasta estos 4 puntos, todo eso se lo entregan a la empresa. ¿Qué pasa? Que ellos tienen que organizar esto y desarrollarlo durante el año. Pero no estamos hablando de 2 indicadores, 3 indicadores, un objetivo específico, etcétera. Lo que a ellos les llegan son las actividades, ¿cierto? Entonces estas actividades están directamente enlazadas con la estrategia. La forma de funcionar de este plano es un poco complicada, así que vamos a tener que entenderlo con este diagrama. Ellos reciben los objetivos y cada objetivo tiene una cantidad n de estrategias, ¿cierto? Y cada estrategia tiene una cantidad n de actividades. Todo ese hilo viene entregado por la empresa y que todos los años es siempre lo mismo. Siempre son las mismas estrategias, siempre son las mismas actividades, pero la diferencia es que cada año se desarrollan de forma distinta. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una actividad que se llama, no lo sé, dar a conocer en 25 charlas nuestro plan de mejoramiento, por ejemplo. ¿Ya? Un año voy a desarrollarlo de una forma, pero al siguiente año no puedo hacerlo exactamente igual. No puedo generar la misma charla en el mismo tiempo, a la misma hora. Es imposible, eso no se puede. ¿Qué pasa? Que ellos desarrollan acciones. Estas acciones son las que ellos crean y anexan a cada actividad para desarrollarla. Y por ejemplo este año, para esa misma actividad de crear las 25 charlas, mi primera acción es, por ejemplo, llamar a Santiago para que me manden un profesional en el área. Por ejemplo, la primera acción. La siguiente acción vendría siendo arrendar el complejo en tal ciudad para dar la charla, por ejemplo, el horario tanto. Y así voy creando acciones que me van desarrollando las distintas actividades. Eso es lo que más o menos hace la empresa. Y por lo que me di cuenta, el uso de herramientas parece que está reducido a Excel. En Excel es bastante complicado hacer esto en realidad, ya que los objetivos tienen estrategia, las estrategias tienen n actividades y las actividades tienen n acciones, entonces no es muy fácil de hacer. Esto sería como la empresa. Ya por lo menos podemos entender que la empresa, vamos a dejarlo aquí como listo, ya entendemos que esta empresa funciona de esta manera, ¿cierto? Entonces en base a esto ya nos estamos dando cuenta que su mayor problema, si relacionamos esto y aquí instantáneamente nos da el segundo punto, su mayor problema es el tema de gestionar estas acciones, ¿cierto? Voy a sacar esto un poquito. Su mayor problema es el tema de gestionar estas acciones, porque si trabajan en base a Excel, gestionarlas de forma óptima es bastante complicado, ya que creo que por ahí más adelante, lo estoy buscando ahora, el funcionamiento creo que va en base a cumplimientos y en base a porcentajes de cumplimiento también. Por ejemplo aquí sería una forma de entender cómo funciona esto. Por ejemplo, nosotros tomamos la estrategia 1.1, ¿cierto? Que creo que es una de, no sé, serán 20 o 30, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, esa estrategia tiene dos actividades, que sería la 1.11 y 1.12, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que para cada actividad la misma empresa crea un número de acciones que ellos estiman conveniente para poder desarrollar esa actividad. En el caso de la primera son 2 acciones, ¿cierto? Y en el caso de la segunda son 4 acciones. Entonces esa acción, cuando se creó fue el 4 de octubre, por ejemplo. Y se creó solamente mostrando el enunciado. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción está recién creada.
Y puede ser que el 5 de noviembre, que es la siguiente fecha, que estos son los cumplimientos, ya nos damos cuenta que los cumplimientos son n en base a las acciones, ¿cierto? Esto es orientado análisis orientado a objetos, ¿cierto? Análisis de programación. La segunda acción fue creada solamente, por decirlo así. La primera acción de la segunda actividad también fue creada, pero por ejemplo en la acción 2 y 4 nos damos cuenta que fue creada y el 5 de noviembre ya pasó algo. Entonces eso es lo que la empresa necesita gestionar, que cada vez que yo ingresan un cumplimiento, dan nota de cómo va la acción, si se está cumpliendo, si está en proceso, si ya se cumplió, y eso nos da distintos parámetros para poder generar el sistema general, ¿cierto? Ahí por lo menos a mí me queda un poco más claro. Ya sabemos que funcionan desde objetivo, bajan, ¿cierto? El objetivo tiene n estrategias, las estrategias tienen n actividades y esas actividades tienen n acciones, ¿cierto? Así funciona el sistema de inercias. Entonces, en base a esto, ¿qué podemos analizar? La problemática, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática? Como lo nombramos anteriormente, es analizar estos distintos objetivos, estrategias, etcétera, y poder desarrollarlas de forma óptima. La problemática sería que no se encuentran, por ejemplo, las herramientas necesarias para desarrollarlo. Quizás hay un lento proceso al momento de generar las acciones, ya que si es un equipo de trabajo, tiene que estar constantemente diciéndose uno a otro: oye, avancé en esta actividad, mira, la acción tanto ya está lista. Entonces eso hace perder tiempo también. Dentro de la empresa, otro punto de problemática sería la poca eficiencia de recursos, ¿cierto? Donde el tema de los distintos objetivos, ¿cierto? Para poder ir plasmándolo en el Excel se necesita más de una persona, y creo que en esta empresa solamente está a cargo una persona en ese tema. ¿Por qué más de una persona? Porque al hacerse en Excel no se puede generar el movimiento de las acciones que se van cumpliendo o no, sin que la persona vaya constantemente revisando. Y para que los demás para que la demás gente pueda ir estando al tanto del tema al momento preciso, tiene que estar metido en eso, tiene que estar revisando y todo el tema. Entonces no hay una forma en que el administrador del sistema, el administrador que ve todo este tema de cuando se cumple una acción o no, esté separado de los usuarios que solamente necesitan ver cómo va el funcionamiento. Por un lado tenemos la gente que solamente necesita ver cómo va el porcentaje de funcionamiento, y por otro lado la persona que va complementando y que va generando esos porcentajes. Ese sería el punto de la problemática. Ya tenemos lista la problemática, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos importantes de la problemática? Lo vamos a poner acá. Tiene un poco orden de los proyectos. Por más que se trate de ordenar en un Excel, yo lo veo bastante complicado por el tema de la jerarquía que tienen cada uno de los puntos. Necesidad ¿cómo le podemos llamar? Necesidad de estar constantemente en el proceso de gestión. Ahí suena bien. La necesidad de estar constantemente en el proceso de gestión, lo que explicaba recién, que cada uno de los usuarios no se diferencia entre la persona que genera los porcentajes y los que solamente necesitan ver cómo va el tema. Tienes que estar todos metidos en eso para ir entendiendo cómo va el tema. Y eso es bastante complicado y uno pierde bastante tiempo. Sobre todo si está trabajando en una empresa donde tu tiempo es reducido, ¿cierto? Y un tercer punto que podemos encontrar del tema de la problemática es el uso de recursos, ¿cierto? El uso de recursos es de nivel bastante básico, ¿cierto? Solamente reducido a Excel. Y ese uso de recursos, siendo en una empresa donde tienen servidor y todo el tema, tener la gestión principal de la empresa solamente basado en Excel no es muy recomendable, ya que para que la empresa funcione rápido necesita una gestión de proyectos rápida, y para eso
es necesario un sistema, ¿cierto? Y aquí ya nos damos cuenta, como podemos analizar. Yo insisto, este es un análisis muy general para que el video no se alargue mucho, ¿cierto? Es un análisis bastante general, pero ustedes pueden ir, bueno, no pueden ir, sino que deben ir detalle por detalle, ¿cierto? A veces hay que ir a reuniones con la empresa, sabes que tengo esta duda, mira, en la problemática encontré esto. Entonces generalmente este proceso de la empresa y la problemática dura alrededor de, yo diría que una semana, juntando la reunión y todo eso, ¿cierto? Bueno, tenemos los primeros puntos listos, ¿cierto? Y eso nos pasa directamente a juntar toda esta información, ¿cierto? Juntar lo que es la empresa, juntar lo que encontramos de la problemática y nosotros generar los distintos objetivos. Y esta parte es una de las más importantes, porque los objetivos que se desarrolla acá son los que nosotros vamos a desarrollar directamente en el sistema, ¿cierto? En base a esto, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? Bueno, aquí lo tenemos escrito: desarrollar un sistema para la gestión y optimización de proyectos y procesos del plan de mejoramiento, ¿cierto? Esto no es necesario. Para el proceso del plan de mejoramiento institucional. Es el objetivo general de nuestro proyecto. Eso es el objetivo general, simplemente es eso. Lo general y el objetivo principal de nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para solucionar la problemática? Eso vamos a hacer. Desarrollar un sistema para la gestión de proyectos del plan. Este sistema nos va, o a la gente que trabaja, mejor dicho, les va a ayudar a manipular todos estos proyectos. Va a depender de nosotros el nivel de facilidad que le demos para que manipule todos estos proyectos y el sistema automáticamente le arroje toda la información que ellos necesitan después de procesar todo eso, ¿cierto? Esa es la idea. Y al descomponer este objetivo, nos genera los objetivos específicos, ¿cierto? Que en este caso, en un proyecto hecho completo, hay que analizar los distintos tipos del área, por ejemplo, nosotros de la informática. ¿Qué significa eso? Primero, tenemos que analizar los distintos proyectos y procesos otorgados al PMI, lo que veíamos recién. Los objetivos tienen estrategia, las estrategias tienen actividad y así y así. Pero lo primero que tenemos que hacer es analizar detalladamente cada uno de los objetivos, ¿cierto? Ese paso no lo voy a hacer en los videos porque quiero centrarme un poco también en lo que es la parte general y tirado hacia la programación también, porque yo sé que toda esta parte es muy aburrida. Pero es necesario, chicos, aprenderla, es necesario estar aquí, es necesario desarrollar, pensar cómo desarrollar el sistema, porque créanme, meterse directamente a la programación no es la mejor idea, ¿ya? Porque uno se va encontrando cosas en el camino que para poder modificar tiene que volver atrás, y eso es un tema bastante complicado. Entonces, estoy tratando de hacer esta parte lo más general posible, lo más rápido posible, pero a la vez que se pueda entender. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en la descripción, yo contestaré a lo más rápido que pueda. Bien, una vez que analizamos los proyectos, los objetivos, las estrategias, etcétera, tenemos que definir los parámetros y las variables sobre el funcionamiento y cómo se entrelazan estos proyectos, ¿cierto? Cómo funcionan. Que lo vimos recién, lo traté de hacer bien general para poder llegar a ver bien esto. ¿Cuál es el entrelazamiento de los distintos proyectos? ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, cómo está conectado el objetivo con la estrategia, cómo está conectada la estrategia con la actividad. Pero como lo vimos anteriormente, es una jerarquía, ¿cierto? El objetivo genera en estrategia, cada estrategia genera en actividades, y cada actividad se va a desarrollar por n acciones que los mismos trabajadores de la empresa van a generar, ¿cierto? Bueno, estos siguientes pasos los vamos a obviar, ¿cierto? En un buen proyecto uno tiene que determinar y especificar cuáles son las posibles arquitecturas, los posibles entornos de trabajo aptos para el sistema, ¿cierto? En este caso, en este proyecto, hay un marco teórico bastante grande que desarrolla qué arquitectura vamos a usar, ¿cierto? Qué programa, qué IDE, qué lenguaje de programación y por qué, que es lo más importante. Pero como nosotros estamos en mundo C#, vamos a obviar esto, ¿cierto? Entonces, en cuanto al lenguaje de programación, va a ser obviamente C#, ¿cierto? El entorno de trabajo va a ser las herramientas que vimos en el video anterior. Y la arquitectura de software, bueno, vamos a centrarnos simplemente en una arquitectura. Espérenme, que creo que va pasando un camión afuera. No sé si se escucha en el audio. Creo que no.
Bueno, ya pasó, ya pasó. Bueno, en cuanto a la arquitectura de software, nosotros vamos a usar una arquitectura de capas, ¿cierto? En los siguientes videos vamos a mostrar cómo en el IDE de programación de Visual Studio vamos a dividir nuestro sistema en tres capas, ¿cierto? La capa datos, la capa controlador y la capa vista, ¿cierto? Las capas tienen su respectiva conexión, ¿cierto? La capa datos va a ser solamente la que se conecte con nuestra base de datos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que eso vamos a usar en este punto. En la herramienta ya la tenemos en el video anterior, y el lenguaje de programación vamos a usar nuestro lenguaje C#, ¿cierto? Y el siguiente punto es generar los distintos diagramas para el entendimiento del proceso de gestión. Yo les tengo listo acá distintos diagramas, ¿cierto? De cómo funciona el tema de cómo funcionaría el sistema. Ya tenemos la idea general del sistema, ¿cierto? Cómo funciona. Tenemos el tema de, creo que lo dejé por acá, aquí tenemos los objetivos específicos con sus respectivas estrategias, la estrategia con sus respectivas actividades y las acciones que genera. Los indicadores de desempeño y los indicadores de proceso y los hitos, a grandes rasgos, es simplemente distintos indicadores que el mismo proyecto, el mismo Mineduc le entrega, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer ellos? Buscar una actividad, la primera actividad por ejemplo, y buscar cuáles son los indicadores y los hitos que están directamente conectados a esa actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada actividad puede tener un indicador o hito, puede tener n indicador o hito, o puede no tener ninguno, ¿cierto? Entonces ya eso nos dice que en el sistema tenemos que dejar una sección para enlazar, no de forma obligatoria, sino que de forma opcional, los indicadores y los hitos, ¿ah? Porque puede ser uno, n o ninguno, ¿cierto? Aquí les tengo voy a sacar esto. Aquí les tengo por ejemplo el diagrama principal bien básico de caso de uso de lo que sería el sistema en su funcionamiento general, ¿cierto? Separamos el administrador del usuario, como dijimos en la problemática, que no había una separación entre la persona que administraba el sistema y los usuarios que simplemente necesitan ver el funcionamiento general. Bueno, separamos aquí el administrador del usuario, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el sistema. ¿Ya? ¿Cuáles son las funcionalidades del administrador? Gestionar las acciones, ¿cierto? Las acciones, como vimos, las actividades, el usuario genera acciones. Estas acciones las genera el administrador, que va directamente enlazada al sistema. Su respectivo ingreso de usuario, ¿cierto? Y registro como administrador y como usuario. Son dos puntos distintos. Y vemos que el administrador tiene permiso para gestionar todos estos tres puntos, ¿cierto? Más la consulta a los distintos objetivos, estrategias, actividades e hitos e indicadores, ¿cierto? Estas cuatro cosas que están acá, al final son las cosas que va a administrar el usuario. ¿Por qué puse consultar? Porque dentro del sistema el administrador también puede consultar. El administrador, aparte de administrar el sistema, es un usuario más también, solo que tiene un pequeño poder distinto, que sería la gestión de las acciones y la gestión de los cumplimientos, ¿ya? Pero el usuario está restringido a consultar cada uno de los procesos que se van generando. En los objetivos, por ejemplo, el objetivo 1 tiene un cumplimiento, perdón, un proceso, ¿cierto? Un porcentaje de cumplimiento. Entonces, el usuario necesita saber cómo va el porcentaje de cumplimiento del objetivo 3, por ejemplo, ¿cierto? Entre el programa, y lo único que tiene que entregarle el programa al sistema es que el objetivo 1 o el objetivo 3 va en un 25%, por ejemplo, o va en un 50%. Y a medida que va desmenuzando, a ver, quiero ver cuántas estrategias tiene ese objetivo, a ver, esta estrategia quiero la actividad tanto, y quiero revisar la actividad 5, por ejemplo. Y esa actividad 5, el administrador le creó, no sé, 25 acciones. Y a la entrada a las acciones solamente el sistema mostrarle cómo va el proceso de esas acciones. Pero es el administrador el que va generando, va generando, va dando las pautas para cuando se cumple una acción, cuando va en proceso, cuando termina y avanza el porcentaje, etcétera. Esa sería más o menos como la funcionalidad general de lo que es el sistema, pero muy general. O sea, aquí yo por ejemplo no incluí ni la acción ni nada de eso, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya?
De hecho tengo un diagrama de caso de uso del tema de las acciones. Dame un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Que tengo la voz media extraña, no sé por qué. Pero bueno, sacamos esto, ¿cierto? Y les voy a mostrar es el ingreso de acciones, por ejemplo. Aquí también, insisto, son diagramas muy generales ya, y los hice para mostrarles más o menos cómo funciona el tema. Ya ustedes tienen que indagar más, los diagramas se pueden hacer incluso más detallados, que es la idea también. Por ejemplo, este es el ingreso de acciones general. ¿Ya? Aquí solamente dije usuario porque obviamente en base al diagrama anterior nos damos cuenta que el usuario es el administrador, ¿cierto? El que tiene que hacer todo esto. ¿Cómo comienza esto? Supuestamente el sistema tiene que desplegar la ventana de ingreso de acciones, que sería esta de acá, ¿ya? Donde la persona, el administrador, rellena los datos de la acción, ¿cierto? Al rellenar los datos de la acción, tiene que elegir a qué actividad se va a anexar esa acción, ¿cierto? Como ya sabemos, las actividades tienen las acciones que el mismo administrador anexa y crea también. Al anexar esa actividad, este caso de uso incluye consultar la actividad, por supuesto, ¿cierto? No se puede rellenar la acción si no se encuentra la actividad ingresada. Al anexar la actividad, el sistema entrega la información de los distintos objetivos, estrategias y actividades, ¿cierto? Entrega la información. ¿Qué información va a entregar? Eso lo vamos a ver en el sistema cuando lo estemos desarrollando, porque depende si es necesario mostrar todo el objetivo o simplemente nombrarlo, o quizás solamente la estrategia en vez del objetivo. Hay que analizar eso, hay que ver. Pero esto es más o menos cómo funcionaría: entregar la información después de consultar la actividad, ¿cierto? Al consultar la actividad, el administrador rellena los datos de la acción y ingresa la acción, ¿cierto? El sistema verifica la acción, el usuario también lo verifica para ver que está todo bien, y esto mismo hace que el estado de cada uno de los puntos importantes, le vamos a llamar puntos claves. Eso va a ser al objetivo, a la estrategia y las actividades le vamos a llamar puntos claves, ¿ok? Al ingresar la acción, el estado de los puntos claves se modifica. ¿Por qué? Porque si yo tengo una actividad con tanto porcentaje de cumplimiento hecho, por ejemplo, saquemos un ejemplo básico del 50% y tiene esa actividad tiene 4 acciones. Dos están cumplidas y 2 no, sacándolo en promedio de que cada una valga lo mismo, ¿cierto? Entonces, si están 2 cumplidas y 2 no, ese 50% de cumplimiento de esa actividad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le agrego una siguiente actividad? Ya son 5. Entonces el porcentaje ya no es el mismo. Entonces hay que modificar, hay que hacer que el sistema modifique el estado de cumplimiento de ese punto clave, y eso, si esa es la actividad, va a afectar directamente a la estrategia, bien se sabe, y si la estrategia se cambia, afecta directamente al objetivo. ¿Okay? Ese sería más o menos el caso de uso general de lo que sería el sistema en su parte de ingreso de acciones. Así que si volvemos a nuestro itinerario, ya pudimos entender el objetivo general y específico de nuestro sistema, ¿cierto? Vamos a hacer un recuento para acordarnos bien. Tenemos listos los objetivos específicos y generales, ¿cierto? Aquí están. Uy, se nos agrandó un poquito. Ahí está. Tenemos los objetivos generales y específicos, que lo hablamos hace un ratito, ¿cierto? Analizar los proyectos, verificar el funcionamiento, cómo se entrelazan los distintos puntos. La arquitectura, sabemos qué arquitectura vamos a usar, de capas, de arquitectura de capas. La herramienta la dijimos en el video pasado, y la programación va a ser sistema desarrollado en C#. Y ahora vimos recién que son los diagramas de entendimiento, ¿cierto? Los diagramas de clase, perdón, los diagramas de caso de uso. Así que el tema del objetivo general y específico está listo. Antes que se me vaya, tengo aquí el diagrama de clase, ¿cierto? Para entender un poco, ya que interiorizarnos en el tema, porque lo vamos a desarrollar en un lenguaje que trabaja orientado a objetos. Este sería el diagrama de clase de nuestro sistema, ¿ok? Tenemos los objetivos, ¿cierto? Y desde el objetivo nace todo, si se dan cuenta, ¿cierto? Desde los objetivos tenemos los hitos, los indicadores y las estrategias, ¿cierto? ¿Por qué está así? Porque ya sabemos que los objetivos tienen anexado directamente las estrategias,
no las actividades, ni las acciones, ni los cumplimientos, las estrategias. Entonces, un objetivo tiene en estrategia. Estrategia está directamente relacionada con las actividades y así sucesivamente. Hasta llegar a cumplimiento, ¿cierto? Cumplimiento es la parte más detallada de la jerarquía del objetivo, ¿cierto? Los cumplimientos, si lo vemos al revés, los cumplimientos son los que van a desarrollar el porcentaje de la acción. Más que porcentaje, diría yo, el cumplido o no, creo yo. Que son los cumplimientos por fecha se hacen. Ahí pueden ver el campo fecha. Y el color al cual se va a asignar ese cumplimiento. Yo creo que va a ser rojo en el caso que esté solamente ingresado y no cumplido. Va a ser amarillo si está en proceso. Y verde si es que está en cumplido. Yo creo que al cumplimiento, al estar en verde, la acción pasa a, aquí en la descripción, o el estado puede ser también, cuando el cumplimiento está en verde, en la fecha, la acción pasa a cumplida. Y esto va a hacer que la estrategia aumente y empiece a generarse el porcentaje de la barra para el cumplimiento de esa actividad. Y eso obviamente va a generar el cambio en la estrategia, y la estrategia va a generar el cambio en el objetivo. Así va, ese es el funcionamiento general de nuestro sistema para esta empresa, ¿ok? Y por otro lado tenemos los distintos indicadores. Aquí podemos ver que nosotros tenemos los indicadores de desempeño y de proceso, que tenemos directamente aquí una herencia, ¿cierto? Los indicadores que tienen su nombre, su descripción, su fórmula de cálculo, etcétera, se pueden dividir tanto en desempeño y proceso. ¿Por qué? Porque los indicadores de desempeño, perdón, los indicadores de desempeño tienen el nivel de desempeño, ¿cierto? Eso seguramente está dado ya a la entrega de los proyectos. El nivel de desempeño. Por otro lado, el indicador de proceso tiene un porcentaje de proceso, ¿cierto? Esos son los campos que diferencian a uno del otro, ¿ya? Por eso se crea la jerarquía, perdón, la herencia, porque se crea una clase padre y los hijos heredan esos campos, nombre, descripción, fórmula, pero los diferencia uno del otro con 1 o n campos. En este caso sería el nivel de desempeño del indicador de desempeño y el porcentaje de proceso del indicador de proceso, ¿cierto? Siguiendo con nuestro itinerario, ya tenemos la gestión de los proyectos, ya entendimos lo que es la gestión de los proyectos, ¿cierto? Y también entendimos lo que era el esquema general de la empresa, ¿cierto? Que es el diagrama que les mostré de los objetivos con la estrategia, las actividades, las acciones, etcétera, ¿cierto? Y por último vimos nuestros casos de uso, ¿ok? Todo esto lo vimos muy general, insisto en eso. No vaya a haber gente que me comente y me diga, oye, sabes que tu ingeniería es muy básica y bla bla bla. Bueno, lo quise hacerlo más porque esta parte es muy latera, es muy engorrosa. Entonces yo sé que a la gente no le interesa mucho ver esta parte. Y eso es verdad, me incluyo en eso. Pero bueno, es necesaria. Así que por favor, véanla, les va a servir mucho. Les va a servir mucho este video que hice de la ingeniería previa, muy cortito, ¿cierto? Creo que el video dura, no sé si alrededor de 30 minutos, 40 minutos, no recuerdo. Y véanla, sirve mucho, ¿cierto? Ustedes desde esto pueden partir a generar toda su ingeniería más específica, un buen marco teórico, un buen marco de referencia, etcétera. Todo lo que un ingeniero necesita hacer, ¿cierto? En el caso de nosotros, los ingenieros informáticos, es muy necesario todo esto, ¿ok? Bueno chicos, el siguiente video va a ser un video muy extenso, ¿cierto? Vamos a centrar un poco en lo que les gusta a ustedes. ¿Programación? No, todavía no programación, insisto, la programación tenemos que dejarla para el final, para que todo salga bien. El siguiente video voy a dejar la presentación gráfica como justo el paso previo a programar, ¿ya? Pero en el siguiente video vamos a ver que lo voy a llamar como punto entre 6 y 7, lo voy a decir, porque es un punto que hay que hacerlo, pero hay gente que no lo hace, ¿ok? Y ese punto va a ser la creación de nuestras clases, ¿ok? A un punto no tan específico, pero a la vez no tan general, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No programar, pero sí vamos a generar las clases que necesitamos para este sistema, ¿ok? Las clases generales, ¿ya? Porque no... Bueno, la idea es hacer las clases principales también, todo detallado, con sus métodos, etcétera, pero para dejar un poco de que sea más interesante la programación, vamos a hacer
la creación de las distintas clases que van a funcionar en el sistema ya a nivel de programación. ¿Ya? Así que nos vemos en el siguiente video, chicos. Que estén bien, que dejen sus comentarios, suscríbanse y recuerden, cualquier cosa que necesiten, algún video de cómo instalar algo o algún detalle que se me haya ido, déjenmelo en la descripción para trabajarlo y en un posterior video poder subirlo, ¿cierto? Así que en el siguiente video vamos a ver las clases que van a estar de acuerdo en nuestro sistema, cómo van a funcionar y cómo se van a enlazar. Así, bien, que estén